que vive en un pueblo rural de Santiago del Estero, en donde la unidad sanitaria no atiende todos los días, el puesto sanitario, y que llega a un hospital zonal, y de ahí, como tenía una infección generalizada y necesitaba terapia intensiva, es trasladada a 300 kilómetros y al poco tiempo muere, ¿sí? Y lo que estábamos contando al final ¿quién es esta mujer? Es una mujer pobre, que tiene 5 hijas mujeres, menores de 15 años, que vive en un pueblo en donde ni siquiera hay señal de internet, que llegó hace re poquito en internet. Es un caso que contó Mariana Vázquez, Mariana Carvajal, hace 2 años. ¿Sí? Este es un texto de hace 2 años. Entonces, vamos a tratar de unir este texto o este material con el material teórico. Entonces, les voy a pedir a ustedes que, ¿cómo se llama? Si yo les, digamos, ustedes siempre lean muy bien el texto, si es que los profesores de ustedes le dan un caso o un recorte periodístico como es este, que tiene incluido un caso o un informe, ustedes siempre lean muy bien el material y lean después con calma las preguntas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, les dijese a ustedes, desde las características de la atención primaria de la salud, ¿qué características no se tomaron en cuenta en este caso? Digamos, primero yo qué haría, me sentaría con mi resumen de APS, de atención primaria de la salud, buscaría mi resumen, características de la APS, y trataría de mirar este resumen. Ustedes recuerden que este es un parcial a libro abierto, pero si yo no estudié, no puedo encontrar el material, no voy a poder hacer, no se puede cortar y pegar, ¿sí? Uno tiene que poder explicar en base al caso. Entonces, si yo les dijera esto, de acuerdo a las características de APS, ¿ustedes qué me dirían? Busquen, a ver, vamos de vuelta. Digamos, ustedes tienen que, en todo caso, busquen el material y vamos a trabajar sobre ese material que ustedes tienen. Ustedes tienen que tener hecho resumen o cuadros sinópticos o ideas fuerzas, no sé, cada cual lo utiliza como mejor le resulte, pero tienen que tener algo armado porque no se puede rendir un parcial universitario o un recuperatorio sin haber estudiado. Lo que les estoy preguntando es como muy básico. Traten de buscar. Y alguien que se largue a hablar, después vamos trabajando entre todos, no tengan vergüenza. De paso me dan tiempo y me tomo un poquito de café. Tema APS, tema 7. A ver. Quieren que arranque yo y alguien que me haga el aguante y que también hable, porque entre que no ponen la cámara, no me hablan, es como que estuviera hablando sola como los locos. Y yo digo, siguiendo las características que se esperan de la atención primaria de la salud, yo podría decir que no hubo un trabajo basado en un equipo de salud porque ahí está, Vicky Aguirre dice que no, ahí está, Ara decía la accesibilidad. Muy bien. ¿Por qué? Porque ¿qué busca la atención primaria de la salud? Busca un trabajo que sea comunitario, basado en la participación comunitaria. Y si estos pueblos, o tomemos este pueblo en Villa Matoque, donde vivía María, si este era un problema de salud
eh, que es, obviamente, es un problema de salud, el acceso a derechos sexuales y reproductivos, entre ellos educación sexual, métodos anticonceptivos, controles de salud, ginecológicos y demás. Y la estrategia de atención primaria a la salud se basa en poder, basada en un equipo de salud, trabajar con la comunidad en forma participativa para la solución de los problemas. Esto haría que haya lo que decía Ara, que haya accesibilidad, es decir, que las mujeres, digamos, las mujeres y los hombres, en este caso es una mujer, puedan acceder a sus controles de salud con cercanía. Recuerden que una de las características tiene que ver la cercanía geográfica, a hacer sus controles de salud en el lugar, a recibir información y métodos anticonceptivos de forma activa, es decir, que no es que la mujer tendría que haber, sino que el equipo de salud de esta unidad sanitaria tendría que haber recorrido el barrio y hacer activamente acciones para que las mujeres puedan acceder a estos derechos, que la atención no debería ser solo sobre derechos sexuales y reproductivos, sino que debería estar integrada. Integrada quiere decir, e integral, quiere decir que me atendieran también por, no sé si soy diabética, que me atendieran si soy obesa, es decir, que atendieran todos mis problemas de salud y las de toda mi familia, ¿sí? Y que la atendieran de forma continua, no una vez sí y en 6 meses volvemos y hacemos alguna acción, sino que hubiera actividad de forma continua y a lo largo de toda la vida de la persona, no solo cuando está embarazada o no solo cuando tiene niños pequeños o no solo hasta los 6. Entonces, sí. ¿La integral no es para todos las problemáticas? Sí, por eso decía que no es solo para, digamos, ahora estamos trabajando sobre derechos sexuales y reproductivos, pero por eso decía que sea, no es solo para eso, sino que también sea para que yo haga mi control de obesidad, de diabetes, o mi control de salud regular para que yo prevenga problemas de salud. ¿Sí? Sí. Por eso digo, digamos, si la profe o el profe me preguntan esto, yo tengo que, digamos, en como en la mayoría de los casos que cualquiera de nosotros le podamos decir, en realidad fallan todas estas características de la red, ¿sí? Porque si realmente... ¿Puedo preguntar algo? Sí, ustedes interrumpan cuando quieran. Entonces, las características de la APS es la integridad, integrada, continuidad y longitudinalidad. ¿Todo eso es? Claro, tiene que, las características de la APS es que es la estrategia, siempre recuerden que es una estrategia, no es un nivel de atención, y ahora lo vamos a ver esto. Es una estrategia que busca que los equipos de salud trabajen en la comunidad, que trabajen en forma con cercanía a la comunidad, ¿sí? Digamos, obviamente el primer nivel de atención va a ser el que esté más cerca de la población. El primer nivel de atención para nosotros son las unidades sanitarias, pero la estrategia lo que marca es que debe de estar también integrados los servicios, ¿sí? Es lo que vimos cuando vimos silos. La estrategia se ejecuta a través de los silos, ¿sí? Está bien. Yo lo que me confundo es, cuando me preguntan de las características de salud, porque más arriba yo acá en el libro tengo los atributos de la APS, que es accesibilidad, integridad, continuidad. ¿Es eso o es lo de abajo, que dice elementos conceptuales? A ver, lo que te está planteando es cómo se arman esos elementos conceptuales, ¿entendés? Son esas las características. Es decir, porque si vos te fijas, lo de arriba son los fundamentos, y digamos, y las características o los atributos, son cómo debería llevarse adelante esta estrategia. Tenés que poner todo, ¿entendés? ¿Cómo se debería llevar? Es lo de arriba. O sea, donde dice atributos es cómo se debería llevar.
siempre, Y digamos. abajo, Pero por donde eso me digo, dice elementos, donde me dice elementos conceptuales de la atención primaria de la salud. Ahí me empieza a hablar de integral, integrada, continuidad. Eso serían características, entonces. Que sería la estrategia, me está explicando, ¿no? sí. Y en realidad uno tiene que poner todo, porque en realidad cuando yo estoy hablando de, digamos, porque a veces lo que sucede es que ustedes escriben 3 palabras y no se entiende un pomo que quisieron decir. Y por eso los profesores les están diciendo que amplíen la... Hay que nombrar todas y decir la que falla. Sí, pero yo les tiro una pista, todas fallan, ¿entendés? A ver, por ejemplo, en este caso, en este como en muchos de los que hemos, no sé, yo por lo menos, no he hablado con todos mis compañeros de trabajo, pero en este, como en la mayoría, fallan todos, ¿entendés? ¿Por qué fallan todos? Porque si yo realmente tuviera, me basase en la estrategia de atención primaria de la salud, no tendría que haber muerto ninguna mujer por esta causa. ¿Y por qué digo esto? Porque el sistema de salud trabajaría en forma intersectorial con otras organizaciones del barrio, con la población en general y demás. Este sería un problema identificado dentro de la agenda sistémica, y ahora volvemos sobre ese tema, y entonces esto generaría una política pública para atender este problema, ¿sí? Y entonces, ¿qué habría? Se garantizarían los derechos humanos, como son, digamos, el derecho a recibir información, como establece la ley del paciente, por ejemplo. Yo ahora voy a ir para atrás, por eso elegí este tema. Pero digo, fallan todos, ahora, porque falla, digamos, no es accesible, no, digamos, porque si hubiese, a ver, las mujeres no somos taradas, nadie no se mete una sonda y se esconde durante 15 días con una sonda, eso, digamos, sino que es no accedió. Ustedes siempre recuerden que esto tiene que ver lo que hablábamos en el encuentro pasado, con barreras de accesibilidad. No accedió a atención integrada, integral, oportuna, longitudinal, porque si hubiese accedido esta mujer, ¿cómo se llama? Fíjense que ustedes que, digamos, ella tenía 34 años, o 30, sí, 30 y algo, y tenía una hija de 15. Hay otro artículo que habla que esta mujer aparte tenía un hijo de 18 que no vivía con ella. Es decir, que fue una madre adolescente, tuvo 5 hijos, y, ¿cómo se llama? No accedió a educación sexual, no accedió a métodos anticonceptivos. Eso habla de que no fue longitudinal la atención de esta mujer, ¿sí? Entonces, no fue integral, no fue longitudinal, el centro de salud no salió a buscarla en forma activa, no hubo participación de la comunidad, digamos, de apoyo o de ayuda a esta mujer. Entonces, porque si este es un problema y la comunidad lo identifica y el centro de salud tiene que hacer algo con ese problema, antes de llegar a un aborto inseguro, ¿sí? ¿Cómo es este caso? ¿Se puede poner que fallaron los determinantes? ¿Cómo? Si pones que falló la prevención y la promoción, también. Totalmente. Lo que pasa es que, está bien lo que vos decís, totalmente. Lo que pasa es que, por eso yo decía, si el profe les pone desde, ahora estamos hablando de APS, pero después hablemos, digamos, si después hablamos, digamos, por ejemplo, desde el sistema local de salud, podemos decir otra cosa. Es decir, que ustedes tienen que unir el material teórico con ahí será la pregunta que el profe les haga, con el caso, ¿sí? Y yo les digo, desde la APS me voy al material de APS. Y yo les digo, desde el sistema local de salud, desde los sistemas locales de salud, yo diría que quien falló en primera instancia fue el primer nivel de atención, que es la unidad sanitaria, porque no brindó todas estas, ustedes recuerden que el eje central de la APS está en el primer nivel de atención, integrado con el segundo y el tercer nivel, pero el eje central está en el primer nivel. Por eso se dice que todo el recurso
o la mayoría del recurso debería estar en las unidades sanitarias y no en los hospitales. ¿Por qué? Porque es más efectivo, genera más salud, genera más prevención. Si estás cerca de la comunidad, podés trabajar mejor. Y que llegue al hospital solo lo que debería de haber llegado, ¿sí? En este caso no debería haber llegado nada, porque si esta mujer, recuerden que por el protocolo de ILE nacional, si esta mujer, supongamos que esta mujer accedió a educación sexual integral, que accedió a métodos anticonceptivos, pero supongamos que ella optó por el preservativo y el preservativo se le rompió. Pongamos un ejemplo. Y esta mujer queda embarazada y se da cuenta inmediatamente que se rompió el preservativo, podría haber ido a la unidad sanitaria a buscar la pastilla del día después. Supongamos que se le pinchó el forro y que no llegó no se avivó, ¿sí? Y se entera de que está embarazada a los 6 meses, 6 semanas. Este tema, por el protocolo de ILE, la causal salud integral, recuerden que es una de las causales de la interrupción legal del embarazo, que es la que está en estos momentos en la Argentina, el aborto por causales, ¿sí? Entonces, ella entraría dentro de la causal salud integral porque es una mujer que no desea tener un hijo, que tiene 5 hijos y que es muy pobre y que no puede ni alimentar. Esa sería una causal para que pidieran interrupción legal del embarazo. Lo podría haber hecho en el mismo centro de salud. Entonces, digamos, quien falla fuertemente es el primer nivel de atención. Si me preguntan desde el tema de silos, si me dicen, siguiendo los sistemas locales de salud, ¿usted qué considera? ¿Qué nivel falló? El que falló fuertemente fue el primer nivel. Alguien quería preguntar algo, perdón. Profesora, cuando usted habla de las causales en Argentina, ¿tiene alguna ley, algo de las causales? Ustedes tienen los causales, a ver, era lo que yo les decía la otra vez, ustedes tienen dentro del tema 10 que estudiar causales de ILE, qué es un ILE y qué son las causales. Yo les recomiendo que miren el videíto que está en el tema 10, que es súper claro, que explica las causales, hagan un resumen de eso, y después ustedes tienen un folleto del Ministerio de Salud de Nación. Está todo dentro del tema 10. Lean eso porque ahí marca qué es un ILE, desde cuándo en Argentina es legal, y cuáles son las causales. Las causales tienen que ver con, digamos, causales por violación, por, ¿cómo se llama?, incompatibilidad con la vida y por salud integral de la mujer, ¿sí? Entonces, digamos, dentro del tema 10 ustedes tienen el material teórico que incluye las leyes y después tenían que estudiar el ILE, ¿sí? Así que yo les recomiendo que hagan esas dos cosas. Miren el videíto, hagan un resumen de ese videíto que es súper claro, que dice todo esto que digo yo, y después miren el folleto, es un folletito que está ahí incluido. Después ustedes tienen el protocolo, que es un texto bastante largo. Yo creo que con que ustedes miren el videíto y miren y entiendan esto y entiendan lo otro, ya está. Porque, ¿sí? Este protocolo, profesora, que muestra, ¿tiene que estar en los centros de salud, de atención primaria, o cómo es? La mayoría por eso digo, miren el videíto, porque lo que se establece es que la mayoría de las prácticas de ILE deben hacerse en los centros de salud. ¿Por qué? Porque es la utilización de misoprostol combinado con otras, o solo con misoprostol o con otras drogas, y se hace en forma ambulatoria en tu casa, con acompañamiento del centro de salud. En mi centro de salud se hace, en todos los centros de salud de Capital se hacen. Y si hay
si falla, porque digamos, si falla, porque digamos, no siempre el aborto se da, si falla, se repite una segunda vez, y si falla, que son pocos los casos que fallan, pero hay alguno que falla, va al segundo nivel a completar el aborto. El segundo nivel es el hospital. Entonces, eso está dentro del videíto y dentro de ese folleto. Acá, Fede pregunta, ¿cuál es la vinculación entre APS y los hilos? A ver, APS es como, si yo te dijera, APS es la teoría que sostiene la ejecución a través de los hilos. ¿Sí? Es como, es la idea teórica, digamos. ¿Por qué? Porque plantea que, por ejemplo, que la fuerte base del sistema de salud debe de ser los centros de salud. ¿Sí? Y con todas estas características que habíamos hablado. ¿Sí? Y se ejecuta a través de los hilos. ¿Sí? Esa sería, si la teoría fuera la APS, si ustedes leen o miran, hay un par de... No sé si ustedes vieron Cisco, que es una película que a veces nosotros le damos a los alumnos para que vean, es una película relativamente vieja, tiene más de 15 años, pero que muestra el sistema de salud cubano. Los cubanos, los británicos, ahora si quieren volvemos a hablar de eso, los cubanos, los británicos tienen un muy buen sistema de salud y está basado en esta estrategia de atención primaria. Un muy fuerte primer nivel de atención, y los casos que necesitan por complejidad, recién esos llegan al segundo nivel. Pero no llega, el segundo nivel estoy hablando del hospital. ¿Sí? Y los casos más complicados llegan al tercer nivel, que es el hospital de alta complejidad o el hospital, para nosotros el hospital, en los hospitales intersonales en provincia. ¿Me hago una consulta? Sí. Bueno, yo en este caso no sé si se da la referencia y contrarreferencia, pero Sí. podría ser porque a mí me cuesta. Perfecto, muy bien, muy bien. Por eso, interrumpan ustedes porque eso enriquece mucho. A ver, muy bien. ¿Qué significa en un sistema de salud bien organizado, debería de haber referencia y contrarreferencia? ¿Qué son estos términos? La referencia es cuando un nivel de abajo, el primer nivel de atención, es decir, siempre la referencia es para arriba y la contrarreferencia es para abajo. ¿Sí? Entonces, cuando, por ejemplo, en este caso, si la unidad sanitaria hubiese actuado bien, la hubiese referenciado al hospital municipal. Como ese hospital municipal no tenía complejidad, no tenía terapia intensiva, la referencia al hospital de la capital de Santiago. Eso es referencia. Yo atiendo a un paciente, no tengo la complejidad para atenderlo en el lugar en donde estoy, entonces lo mando un escalón para arriba. Eso es referenciar a los pacientes. Y la contrarreferencia es para abajo. Es decir, yo ya le solucioné el problema grave al paciente, no tiene sentido que se siga atendiendo en el hospital, vuelve al escalón para abajo. Esto se ve súper claro, por ejemplo, con los partos. Lo ideal sería que todas las embarazadas se controlen en la unidad sanitaria. ¿Sí? Sí, ¿cómo se llama? Digamos, se tienen que hacer análisis, ecografía, no sé, un electrocardiograma, qué sé yo, van a la unidad intermedia. Vieron que cuando vimos regionalización, a ustedes ahí van a ver los distintos escalones. Entonces, hace los análisis ahí, después se lo vuelve a llevar a su partera, a su obstétrica, en su unidad sanitaria. Y cuando está a punto de parir, la obstétrica le da toda la información para que vaya a parir al hospital municipal que le corresponda. Es decir, digo municipal, digamos, del municipio en donde la mujer está. ¿Sí? A ver, Elizabeth, Entonces, no me oís, no se profe, escucha bien.
perdón, ¿no se escucha bien? ¿Estoy hablando muy alto, muy bajo? No, está bien, se escucha. Subo un poquito Quería la voz. hacer una... La subo un poco por la compa acá que dice que no se escucha. A ver, Elizabeth, fíjate si te escucha. Y escribinos. Sí, perdona. Yo quería hacer una consulta de lo que estaba diciendo, profesora, de la referencia y contrarreferencia, con respecto a la parturienta. En ese caso que usted dijo, se cumple la referencia cuando la llevaron al segundo nivel, ¿no es cierto? Del primer nivel fue al segundo nivel. Sí. Y después la contrarreferencia sería cuando ella, de ahí, de atenderla en el segundo nivel, la vuelven de nuevo al primer nivel, Claro. ¿no es cierto? Totalmente. Y la mujer debería, ¿para qué sirve la libreta prenatal, digamos? ¿Para qué uno anota en esa libreta peso y todo lo significativo? No solo porque es un derecho de la paciente de tener toda su información, sino porque lo que la embarazada tiene que hacer es cuando va al hospital a parir, tiene que llevar esta libreta, porque ahí están todos sus datos, es como un resumen de la historia clínica, ¿sí? Entonces, después de parir en el hospital le debe de dar el resumen el resumen de su historia clínica, que la mujer se lo lleva, hace el primer control del bebé antes del mes o en el mes en el hospital base y vuelve al centro de salud para volver a hacer gineco, para métodos anticonceptivos, para controlar su presión si la tuvo alta, para controlar al bebé y demás. Eso es contrarreferencia. Ustedes siempre vean, la referencia habla de la coordinación de un nivel inferior a un nivel superior dentro de la estructura del sistema de salud. Coordinación, primer nivel, en este caso, hacia el segundo. Supongamos que esta mujer tiene un problema, no sé, algún problema grave y hay que, no sé, tiene un coágulo en la cabeza y necesita una neurocirugía. Entonces, el hospital la va a derivar a la alta complejidad, al hospital de alta complejidad, ¿sí? Cuando termina la cirugía y termina y le dan el alta, si es necesario va a volver al hospital base a seguir haciendo algunos controles neurológicos y después va a volver a su unidad sanitaria a controlar el resto de las cuestiones. La presión, la parte clínica y demás. Profe, ¿puede ser que esto se relacione con el tema de derechos que dice que el profesional no puede dejar descuidado al paciente a menos que sepa que el otro profesional se encargue de ella? A ver, está muy relacionado a digamos, esto pasa en cualquier nivel de atención, Fede. En realidad, y esto ustedes lo van a ver en sus prácticas, digamos, es mentira que uno atiende por igual a todo el mundo. Con algunos pacientes uno entabla una relación más empática, lo que se llama, digamos, lo que se llama transferencia técnicamente, y con otros no, pero yo jamás puedo dejar sin atender a un paciente. Es decir, lo que dice la ley es, puede ser que yo tenga algún problema con el paciente, o puede ser que, no sé, puede ser un montón de cosas, pero jamás de los jamases lo puedo dejar sin atención. Tengo que buscarle el profesional que lo atienda, ¿entendés? Pero en la ley del paciente está más relacionada a las dificultades de los profesionales, forma personal. Por ejemplo, yo puedo decir que estoy en contra del aborto, me puedo declarar objetora de conciencia, pero jamás la puedo dejar sin la práctica a la mujer. ¿Qué quiere decir esto? No lo hago yo, pero tengo que buscarle el profesional que lo hace. La ley es por eso, es para garantizar que no haya ninguna barrera de accesibilidad para que las personas accedan a las prácticas que corresponden. Entonces, tienen que ver, por un lado, con estas cuestiones vinculares, es decir, vincular el profesional con el paciente, y por el otro lado, tiene que ver también con los niveles de atención, como dice Fede, es decir, en donde yo no sé nada de neurología, ahora yo tengo que garantizar la derivación a neurología, tengo que buscar la forma.
Está bien. Y profesora, Sí. en el primer caso donde usted mencionó, el primer Mm. caso de la chica, que de la mujer que realizó el aborto y falleció. Ahí, si me pregunta algo de referencia y contrarreferencia, ella solamente tuvo, o sea, lo que sucedió en ese caso es que solamente se practicó la referencia, porque ella fue Y derivada por al eso centro muere. y muere. Claro, no hubo contrarreferencia, ella No, no porque volvió. murió, no murió, no volvió. Las otras dos mujeres que se salvaron, sí, si el Sí. sistema funciona bien, deberían de ser dadas de alta en terapia intensiva del hospital municipal, provincial, y volver a su unidad sanitaria para recibir métodos anticonceptivos y controles ginecológicos y todo lo demás que necesite cualquier persona. Fede, contesté tu pregunta, decime. No sé si se había entendido a la relación que hice de referencia y contrarreferencia con el concepto del derecho ese de paciente, de que un profesional no puede dejar descuidado a un paciente hasta que otro profesional se encargue. Esa sería la relación entre referencia y contrarreferencia. O- A ver, basado, a ver, vamos de vuelta, basado en el principio que vos decís, la referencia sería la búsqueda de mayor complejidad para solucionar el problema de ese paciente. ¿Entendés? Porque vos estás hablando de derechos y la referencia y la contrarreferencia habla de organización del sistema de salud. Cómo se organiza el sistema de salud para garantizarle al paciente este derecho que vos decís. ¿Entendés? Referencia y contrarreferencia son términos de gestión dentro del sistema de salud. ¿Para qué? Para garantizarle a un paciente una atención integrada, integral, continua. ¿Eh? ¿Sí? Profe, una consulta. En el caso de política pública, eh, esto ahora, bueno, lo que se está tratando de que llegue a ser ley, pero ¿dónde quedarían las No, no, lo que se está tratando de que sea ley es otra cuestión. A ver, Argentina tiene por ley desde inicios del 1900 tiene la interrupción legal del embarazo, lo que técnicamente se llama ILE, que es por causales. Lo que entró en proyecto ahora es el IVE, interrupción voluntaria del embarazo. Son conceptos distintos. Ahora es por causales y es el equipo de salud el que determina si vos podés o no podés hacerte un aborto. Y la ley, el proyecto de ley dice, si es mi decisión, yo voluntariamente decido, no necesito que haya profesionales para que interrumpa el embarazo. ¿Sí? Yo ¿Y cómo decido. se llama eso? IVE, ¿Cómo dijo? interrupción voluntaria, IVE con B corta. IVE corta es interrupción voluntaria del embarazo. Son conceptos distintos, ¿sí? Ahora la mujer es sometida a por lo menos 2 entrevistas y el equipo de salud decide si le hace o no le hace el aborto. Lo que se busca es que si yo me presento voluntariamente y digo que quiero abortar, a poder abortar sin que el otro decida si yo me lo merezco o no, digamos. Entro o no entro dentro de las causales. Y eso a partir del 2012 fue que entró de nuevo en la Cámara, ¿no? De senadores, ¿no? Es la octava vez que entra. No, entró varias veces. Lo que pasa es que no tuvo relevancia. Esta es la octava vez que entra. Perdón, a ver, ¿a alguien no le quedó claro algo? No me queda claro las características de la red. ¿Qué es lo que no te queda claro, Lucía? Contanos. Hola. Sí, porque... Perdón. Hola. No, 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 porque recién estuvimos hablando de las características del APS Sí. y
y yo le pregunté de los elementos, porque me confundo un poco, acá dice elementos conceptuales de salud, y habla de todos esos pasos que integridad, integrada, continuidad. Bueno, pero eso no es eso, es lo mismo, digamos. Por eso digo, va unido, ¿entendés? Va unido a un criterio de la Sería identidad. los fundamentos a la teoría, ¿no? Sí. Y ahí hay... No, porque la profesora cuando me hace la devolución me dice que le fundamente. Y yo le marqué todos esos puntos y ella me dice que le fundamente. Claro, pero vos tenés que fundamentar, perdón, ahí Vicky, después te toca a vos. Yo tengo que fundamentar, ¿entendés? Yo tengo que decir, si por ejemplo, si la profesora me pone este caso, yo le tendría que decir, ¿por qué debería de ser activa? Porque activamente el equipo de salud debe de salir a la comunidad, a conocer a su población geográfica y a brindar servicios, acciones que sean accesibles para la población y debería de trabajar con la comunidad de forma participativa para solucionar este problema de salud que identificó porque investigó el problema, y ahí va la otra característica de investigación, y debería de atender a toda la población, a esta mujer y a toda la familia de esta mujer y a todas las familias como la de esta mujer, durante toda su vida. Y ahí entre paréntesis hablo de lo longitudinal. Vos tenés que justificar, no puedes poner 4 palabras y el otro que sabe si entendiste el concepto, ¿entendés? No, está bien, eso es lo que no entendía una cosa de la otra. Por eso pregunto. No, yo te hablo así porque soy así media... No, está bien. Ahí me confundía cuando ella me dice, yo puse los pasos, pero me dice fundamental para que yo entienda que vos entendiste. Tal cual. Eso es lo que me dice. Está bien, pero si te toca un caso así, vos tenés que decir por qué. ¿Por qué debería de ser ¿Por qué debería estar basada en la investigación? Porque un equipo de salud, ¿qué es el ASIS? El ASIS que usaron en la vinculación es una forma de investigar cuáles son los problemas que tiene la población. ¿Qué es hacer una encuesta? Es una forma de investigar para ver cuáles son las necesidades sentidas de la población y cuáles son los problemas, por ejemplo, si, no sé, te das cuenta de que un montón de plazas no tienen cloacas, ¿no? Eso es investigativa, ¿sí? ¿Y por qué es docente? Porque los profesionales nos tenemos que formar permanentemente en las temáticas de los problemas de la comunidad, ¿sí? Todos los equipos de salud nos formamos con el COVID, qué sé yo, era un tema que no sabíamos nada del tema. Entonces, por eso... Una consulta. Sí. Si me pide la definición de regionalización en salud, después de definirla, ¿puedo poner la red de servicios hospitales interzonales, hospitales zonales, todo eso? Sí. Y si me pusieran, ¿vos estuviste cuando empezamos a leer el caso? Sí, sí. Si me dijeran a mí qué pasó ahí, digamos, yo diría que fuertemente falló el primer nivel de atención, que el segundo nivel, que era el hospital municipal, falla porque demora la derivación, no hay una derivación oportuna, no hay una referencia oportuna al nivel de mayor complejidad, que es el hospital de la capital de Santiago del Estero. ¿Sí? Ustedes recuerden que la regionalización es una red de servicios. ¿Para qué? Para que la atención sea oportuna, para que no haya ninguna barrera de accesibilidad. A esta mujer le pegaron toda la barrera de accesibilidad, desde que el primer nivel de atención no atendía y no le dio un pomo, desde que cuando fue el segundo nivel tardaron un montón y quería que viaje en colectivo, ¿sí? Entonces, recuerden que una de las características de la regionalización es trabajar con la referencia y con la contrarreferencia, sería trabajar en red oportuna, rápida, si es necesario rápido, si no es necesario no, pero en este caso de hecho se muere. ¿Sí? A ver, Vicky dice, referencia y contrarreferencia, esa referencia a la dimensión administrativa de las derivaciones. Sí, no solo a la derivación oportuna de los pacientes,
sino también a un trabajo integrado. Yo les contaba a los chicos, por ejemplo, para la región sanitaria sexta, para nuestra subregión, por ejemplo, los problemas de genética no se atienden, el único hospital que tiene genética es el Hospital Mi Pueblo. ¿Por qué? Porque hay veces es mejor tener un solo servicio de alta, digamos, de alta de especialización en un solo hospital y que yo pueda derivar para consultas o interconsultas a un solo hospital. Es preferible concentrar todo en un solo hospital porque son casos, son pocos casos, y es mejor tener a los profesionales en un solo lugar y entonces yo referencio al paciente para una interconsulta en el Hospital Mi Pueblo y después vuelve con la interconsulta hecha. ¿Sí? Profe, No lo pongas como administrativo, perdona Vicky, no lo pongas como administrativo porque no es solo administrativo, es de gestión técnica, no es solo administrativo. Es para la mejor atención de la salud de la población. Esa sería la frase. profe, Sí. a mí en el parcial me había tocado un caso y Mm. me decía atención primaria de la salud defina accesibilidad. Ahí yo tengo que poner el concepto de APS y definir la accesibilidad Eh, eh, según el caso, claro. claro, según el caso, a ver, el concepto de accesibilidad está relacionado con todas estas características que hemos dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo tengo que decir que la accesibilidad es la búsqueda activa de la población que le permita acceder a atención integrada, integral, continua, longitudinal, con participación de su comunidad o de su barrio, y que estas prácticas sean evaluadas, sean investigadas. ¿Evaluadas qué quiere decir? A ver, ¿da resultado usar misoprostol en el primer nivel de atención? ¿Sí o no? Es mejor hacerlo ahí que en el hospital. ¿Por qué? Digamos, eso es evaluar un trabajo, ¿entendés? Porque, digamos, la accesibilidad es el eje que le permita a las personas entrar al sistema de salud, acceder al sistema de salud, ¿sí? Con buenas prácticas. Así que yo pondría todo esto que hablamos. ¿Sí? Ah, o sea que incluiría todos los enfoques. Claro. Y si me dicen, si por ejemplo me dice, pensando la APS en relación a las características de los centros de salud o a las actividades que deben de llevar adelante los centros de salud, ¿sí? Entonces yo ahí le plantearía que los centros de salud deben de tener prácticas de promoción, prevención, rehabilitación, diagnóstico, tratamiento, ¿sí? Y de vuelta, rehabilitación, atención continua. Por eso ustedes lean la pregunta de acuerdo a lo que le pregunte el docente. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, a ver, Elizabeth pregunta, ¿cuándo dice que instituciones deberían de responder y no lo hacen? ¿A qué se refiere? A ver, no sé qué me quieres preguntar, Elizabeth. ¿Podés habilitar el micrófono? Yo lo que planteé recién, y no sé si estamos hablando. Yo me había robotizado, porque no se entiende bien lo que dice. Una de esas preguntas que me preguntaba sobre qué instituciones deberían responder y no lo hacen. A ver, ¿quiénes no respondieron? En este caso que vimos, ¿quiénes no respondieron en primera instancia? Fue la unidad sanitaria de donde vivía María, ¿sí? ¿Por qué no respondieron? Porque no le dieron todas estas prácticas que estamos hablando, ¿sí? No hubo estrategia de promoción, prevención, atención,
¿sí? Entonces no hubo ninguna de estas prácticas. Entonces no respondió la unidad sanitaria. Tampoco la derivó al hospital vecinal, suponiendo que esta mujer ya haya llegado con la infección, ¿sí? Llega tardíamente al hospital vecinal y el hospital vecinal tampoco responde oportunamente porque la tendría que haber subido en una ambulancia en ese momento. En lugar de subirla en ese momento, le dice que se vaya en colectivo. Y ella llega muy grave a la capital de la provincia, al hospital de referencia, al hospital de complejidad, y muere a las pocas horas. Esas son las que no respondieron. No respondió ni la unidad sanitaria ni el hospital zonal. Por Eso eso no. sería ni el primer nivel ni el segundo nivel, ¿no, profesor? Tal cual, tal cual. Y llega en el tercer nivel y muere en el tercer nivel. Tal cual, tal cual. Esa sería suponete que ella se salva y baja recuerden, referencias para arriba, es decir, derivar a un servicio de mayor complejidad, y contrarreferencia es derivar hacia abajo a unidades de menor complejidad. Unidades de servicios, ¿no? Estoy hablando. Supongamos que ella queda con una falla neurológica, como ejemplo, no sé, cualquiera. Entonces ella debería de volver al hospital a hacer las consultas de neurología y el neurólogo debería de referenciar hacia a la unidad sanitaria informándole el plan de tratamiento que esta mujer debe de tener en la unidad sanitaria más cercana. Es lo que está pasando, por ejemplo, con el VIH. Antes Eso sería una contrarreferencia entonces, ¿no, profesora? Cuando la derivan de nuevo, baja, o sea, sería. Baja es contrarreferencia, sube es referencia. Sube en complejidad, referencia. Baja en complejidad, contrarreferencia. Es una forma, si estaría aceitado eso, mejora la atención del paciente. ¿Sí? Si yo les preguntase, a ver, vamos a avanzar con otro tema. Si yo les preguntase a ustedes, ¿este problema de salud está en agenda pública o está en agenda sistémica? Pues justifiquen su respuesta. ¿O está en ambas? Justifiquen su respuesta. ¿Qué me dirían? Yo creo que está en ambas, que está en la agenda pública y la agenda sistemática. Porque es la agenda... No es sistemática, es sistémica. Sistémica. Sistémica, sí. Porque yo creo que es un tema que es mucho, o sea que está en la población, y bueno, al pasar a ser de la agenda política, de la parte política sería que ahora se está tratando con lo que se está pidiendo, ¿no?, del IBE, ¿no?, en la Argentina, ahí pasaría a ser un sistema político. Una agenda política. Una agenda política, perdón. Una agenda pública. Mejor dicho, se habla de pública e institucional en algunos casos. Muy bien. Yo tengo que, yo tengo que decir que la agenda sistémica es aquella que reúne los problemas que identifica la comunidad o grupos de interés. Podríamos hablar en este caso de los grupos feministas, o de defensa de los derechos humanos, o de defensa de la salud de las mujeres. Entonces, esa sería la agenda, ¿cómo se llama? Esa sería la agenda sistémica, ¿sí? Y la agenda institucional, que tiene otros problemas, siempre tiene una serie de problemas, une problemas nuevos con problemas viejos. Entonces, los problemas nuevos para nosotros es el COVID, la pobreza extrema que tiene el país, digamos, y problemas viejos como puede ser la tuberculosis, la mortalidad por aborto, las complicaciones por aborto. Entra este problema
ahora aumentan su concentración, ¿sí? Lo mismo que pasó en el 2018. ¿Por qué entra en agenda institucional? ¿Por qué entra al Congreso? Porque, ¿cómo se llama? Concentró poder de la agenda sistémica y pasó a la agenda pública, política, a la institucional en el Congreso, ¿cómo se llama? ¿Y por qué vuelve a concentrar? Por eso se dice que la sistémica es más inestable como agenda. ¿Por qué? Porque, no sé, la agenda sistémica, si yo me pongo, está también, no sé, la inseguridad, los dólares, no sé, hay como muchas cosas, y en la pública tiene estos problemas viejos y los nuevos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Por qué se disipó este problema? Es decir, tuvo una efervescencia en el 2018, cuando se presentó y se aprobó en diputados, cuando pierde senadores, baja el nivel de efervescencia y vuelve a aparecer ahora en el 20. ¿Por qué? Porque recuerden lo que es, les preguntan, no sé si las profes de ustedes les preguntaron sobre sesgo. Muy bien, acá Vicky, muy bien, está hablando de sesgos, incubación y disipación. Muy bien. Ahora, durante el 2018, aumentó la incubación del problema, y cuando senadores le baja el caño, se disipa un poco este problema de salud y vuelve nuevamente a incubar. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué pasa ahora de vuelta? Hay sesgos y contrasesgos. Recuerden que los sesgos son todos aquellos elementos de poder que intentan mantener el status quo, es decir, intentan, bueno, que no se haga nada, el status quo sería, no jodan. Entonces, ¿qué sería esto? La iglesia, los pañuelos celestes, ¿sí? Los modelos más patriarcales. Y los contrasesgos tienen que ver con las decisiones de los grupos más progresistas, la búsqueda de garantizar derechos, la búsqueda de políticas públicas de igualdad de derechos y demás. Muy bien. ¿Sí? Y acá yo pensé que la institucional era cuando se resolvían los problemas. Mira, no siempre se resuelven los problemas. ¿Sí? De hecho, primero, que no siempre se resuelven los problemas. Muy buena tu pregunta, ¿por qué? Porque en realidad en la agenda institucional no es que entran todos los problemas más importantes. Muchas veces entran los problemas que son posibles solucionar, ¿sí? No quiere decir que entren todos los problemas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo te digo hoy por hoy, digamos, el problema en Argentina es la falta de trabajo. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Digamos, y sin embargo, no es que hay gran producción de trabajo, ¿sí? Sino que lo que aparece es un intento de algunas soluciones transitorias con el IFE y otras políticas públicas, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un problema duro, lo que se denomina duro, difícil de solucionar, ¿sí? Por eso, digamos, ¿cómo se logró concentrar tanto poder por el tema del IVE? También porque hubo una serie de políticas públicas que empezaron a garantizar derechos. Es decir, la ley, si ustedes en políticas públicas, no sé si lo vieron con sus profes, pero si ustedes miran durante el 2008, 9 y 10, empiezan a aparecer, digamos, y antes, la ley de educación sexual integral. Después aparece la ley de derechos del paciente. Si ustedes se fijan, la de parto respetado, la ley de derechos del paciente, la de violencia de género, todas estas son entre el 2009 y el 2010. Eso va concentrando poder. Entonces, si existe una violencia obstétrica, yo te puedo denunciar, por ejemplo. Si existe una ley de parto respetado, yo te puedo denunciar. ¿Entendés? Digamos, se va concentrando el poder. ¿Por qué? Porque algunos
apareció en ese momento algunos intereses desde la política pública, digamos, desde los gestores de la política pública, de garantizar derechos. Y eso va concentrando poder. Es decir, hace 15 años atrás no veías a todas las pibas con pañuelito verde. ¿Lo ves ahora? ¿Por qué? Porque lo están trabajando en la escuela, porque después lo ves en la universidad, porque después lo ves en los grupos políticos. Es decir, eso va concentrando poder. ¿Sí? Elizabeth, no sé cómo grabar. Si ustedes algún día me enseñan, yo grabo la clase. Yo no sé cómo grabar. Vamos a ser sinceros. Ustedes se piensan que ustedes solo tienen problemas con la tecnología. Yo ya rompí una computadora. Así que, bueno, entonces, a ver, la agenda institucional es más estable. Cuando un problema llega a la agenda institucional y se busca soluciones, ¿se acuerdan cuando vimos todo cómo es el círculo de la búsqueda de armado de la política pública, identificación de problemas, posibles soluciones, acciones de solucionar el problema, evaluación, la segunda vuelta es la calidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? La segunda vuelta es la calidad. Y esto lo vemos, por ejemplo, con la educación secundaria. La Argentina llega a la educación secundaria obligatoria en el 2019. Esa es una política pública. ¿Qué pasa después con esta política pública? Que al llegar a los barrios, tienen que brindar escuelas, se tienen que generar escuelas secundarias. Ahora, ¿cuál es la segunda vuelta de esta política pública? Que mejore la calidad de la escuela secundaria. ¿Sí? Cuando uno llega a un derecho, recuerden características de los derechos, recuerden que los derechos deben ser promovidos, no solo deben ser respetados, sino que deben de ser garantizados y promovidos. Garantizados es, yo llego a, ¿cómo se llama?, a la escuela secundaria. Me tienen que garantizar que tengo una escuela secundaria y tienen que promover el derecho. Promover el derecho es salir al barrio a buscar a todos los pibes que están sin escuela, hacer todo lo que puedan para que todos los pibes terminen la secundaria. Eso es promover un derecho, ¿no? Y esto es lo mismo con, ¿por qué fue tan importante? ¿Por qué nosotros le colgamos en la página del tema 10, el tema de el protocolo de interrupción legal del embarazo? Porque es una forma de promover derechos. Nadie puede decir que no sabe cómo hacer una práctica porque está colgado en la página central del Ministerio de Salud de la Nación. Así que estés en Villa Domínico, estés en La Quiaca o estés en Ushuaia, cualquiera puede entrar y aprender este protocolo. Claro. Bueno. En esos casos el protocolo tendría que funcionar bien en los centros de salud, ¿no? Claro, pero a ver, volvamos al sistema de salud de la Argentina, a ver si. Recuerden que el sistema de salud de la Argentina está dividido en 3 subsectores. Yo voy a tratar de como tomar este mismo ejemplo de vuelta para practicar sobre otro ítem. Así que vimos agenda sistémica, agenda institucional, vimos el tema de disipación e incubación de los problemas, vimos un poco por cómo se arma esta política pública, que no siempre toman los problemas más graves, sino que muchas veces toman los problemas sobre los cuales pueden intervenir o sobre algunas aristas de ese problema. ¿Cómo se llama? Y estuvimos viendo, por un lado, tomando las características de la PS y algunas cuestiones relacionadas, que los profesores nos preguntan, relacionadas con el tema de las actividades que debería de llevar adelante los centros de salud. Hablamos algo relacionado también con los hilos, ¿no? Digamos, con estas propuestas con base territorial y geográfica de gestión del sistema de salud, tomando como estrategia
teórica, teórico-práctica, a la atención primaria de la salud. ¿Sí? Y, ¿cómo se llama? ¿Cómo podría definir de forma concreta la APS? La Entonces, APS es una estrategia de intervención que busca la equidad y la justicia social, la atención de toda la población, digamos, nosotros estamos hablando de un territorio, ¿no? Pero digamos, de toda la población, pensando de esta manera, atención oportuna, integrada, integral, digamos, llevando adelante estas características. ¿Sí? Y también de forma coordinada, digamos. Por eso, siguiendo estas características, las características que hablamos al inicio de la clase. ¿Sí? Una propuesta geográfico-territorial, ¿sí? Que intenta esto, sacar las barreras de accesibilidad, que intenta llegar a toda la población. Ahora decía si la historia clínica es un derecho. La historia clínica siempre existió. Lo que es un derecho es el acceso irrestricto de una historia clínica. Yo tengo derecho a, por un lado, a solicitar la atención de otro profesional o lo que se denomina la interconsulta, muchas veces, y tengo derecho a la... antes, si ustedes le preguntan a sus abuelas, cuando vos querías pedir la historia clínica, te mandaban a hablar con el director del hospital, entonces tenía que hacer una nota, era toda una historia para pedir el resumen. De hecho, si alguno de ustedes estuvo internado en algún momento, uno sale de la internación con un resumen de la historia clínica. ¿Por qué? Porque la historia clínica es personalísima, es mía, ¿sí? Entonces, yo me llevo mi historia clínica. ¿Sí? El registro en el hospital o en el centro de salud es muy importante porque le permite al profesional que está en ese hospital poder verla, ver qué pasó, pero el derecho es mío. ¿Sí? Y por la ley de derecho del paciente yo también puedo pedir interconsultas, puedo solicitar que la información sea, digamos, no puedo, es un derecho a solicitar que la información sea brindada de manera clara, no prejuiciosa, accesible a mi entendimiento, que esto no es solo para las personas adultas, sino también es para los niños y adolescentes, y que esa información para ellos debe ser acorde al desarrollo madurativo que tienen, que puedo decidir sobre distintas terapéuticas luego de que me informaran sobre las mismas y optar por hacerlas o no hacerlas, negarme, y eso no significaría que el profesional se puede negar a atenderme. Entonces se ha visto bastante en algún momento, es decir, que venga el médico y te diga, bueno, yo escuché una mujer embarazada con un padecimiento mental que estaba tomando medicación psiquiátrica hace poco, entonces cuando le dijo al médico que había dejado la medicación porque quería quedar embarazada y de hecho había quedado embarazada, le dijo que entonces él como psiquiatra no la podía atender más. Eso es una violación a los derechos del paciente, ¿sí? Porque si volvemos a lo anterior, si yo tengo algún impedimento o tengo algún problema como profesional, nunca, primero le voy a tener que decir que el problema es mío y después tengo que buscarle algún profesional que la atienda. ¿Sí? Profe, una consulta. En las APS, ¿hay primer nivel, segundo nivel y tercer nivel? Sí, sí. Lo que pasa es que recuerden que para que un sistema local de salud, un SILO, funcione, como mínimo tiene que haber 2 niveles, el primero y el segundo nivel. Y la coordinación dentro de la región, por eso la regionalización, con el tercer nivel. ¿Qué quiere decir esto? No sé, Berazategui, pongo un ejemplo, Berazategui, si yo lo pienso como un sistema local de salud que trabaja en red, tiene sus unidades sanitarias, tiene una unidad de mayor resolución, que es la unidad sanitaria del sábado,
y después tiene el hospital Edita Pueblo, ¿sí? Eso es primero y segundo nivel, ¿sí? Primer nivel, unidades sanitarias, un centro de resolución intermedia, como que sería en el medio de entre el primer y segundo escalón, y uno intermedio, que es la Sábato. La Sábato es una unidad sanitaria que tiene mayor cantidad de servicios durante un horario más prolongado. ¿Sí? Ese es un centro de resolución intermedia. ¿Qué? Son las UPA esas, ¿no, profesora? Las UPAs son centros de urgencia más que tienen otro, sí tienen una resolución intermedia, pero yo de lo que te estoy hablando son de la Sábato es una unidad sanitaria, ¿sí? Pero tiene mayor cantidad de horario y responde a necesidades de laboratorio y demás, ¿sí? Las UPAs tienen como otras funciones. También son centros de resolución intermedia, pero tienen otras funciones. Está más con el eje puesta en la urgencia, ¿sí? No sé, alguien tiene un pico de presión y son no sé, las 9 de la noche, puede ir a la UPA a ver si pueden compensarla ahí y la pueden dejar internada un par de horas. Si no responde, va al hospital. Y si responde, la mandan a su casa y le dicen siga los controles en la unidad sanitaria. Entonces, un SILOS como mínimo tiene que tener 2 niveles de atención, unidades sanitarias y hospital, y por la regionalización dentro de su región tiene que tener algún tercer nivel, que no quiere decir que esté dentro del mismo SILOS. Por ejemplo, el Hospital del Cruce, el Hospital Fiorito o el Pinoquieto no están dentro de Berazategui. Dos están en Avellaneda y otro está en Florencio Varela. ¿Ah? Profe, ¿podría Entonces los explicar el concepto de regionalización que no lo entiendo bien? La regionalización es una forma de división técnico-administrativo de un territorio más grande, ¿sí? Por ejemplo, toda la provincia de Buenos Aires para nosotros, y la función tiene que ver con, nuevamente, mejorar la atención de la población, gestionar de mejor manera los recursos divididos en regiones, ¿sí? Si ustedes miran las regiones sanitarias en la provincia de Buenos Aires, están divididas con un criterio. Por ejemplo, nosotros somos 9 municipios, pero hay otras regiones sanitarias que son, no sé, 11 municipios, ¿sí? ¿Por qué? Porque se divide un territorio en regiones para poder gestionar de mejor manera los recursos de salud de ese territorio. No se puede gestionar toda la provincia de Buenos Aires junta. Entonces se divide en regiones para gestionar mejor los recursos y para poder también ejecutarlos de mejor manera, ¿sí? Entonces, a ver, recuerden ustedes que el sistema de salud argentino tiene en el subsector público tiene injerencia, tiene una estructura del Ministerio de Salud de Nación, del Ministerio de Salud de la provincia y de Secretarías de Salud de los municipios. Entonces, y que esta forma de gestionar la salud de toda la Argentina está coordinada por la COFESA. Entonces, es una forma de mejorar la gestión, una forma de gestionar la atención de salud. En pequeñas porciones territoriales, no son tan pequeñas, ¿no? Porque imagínate que nosotros somos 9 municipios, así que en porciones más pequeñas, y después esa región gestiona al interior de esa región. De hecho, si vos ves la región sanitaria sexta, tenemos hospitales de complejidad como el del Cruce, el Fiorito, el Pinoquieto,
Antinoquieto es el Perón de Avellaneda, y trabajan en red. Supongamos de que, no sé, pasó una vez que hubo un choque de trenes en Sarandí, por ejemplo. Entonces, la región sanitaria sexta sale en ayuda de los hospitales de Avellaneda, sale en ayuda a mandarle las ambulancias, a ayudar con algún problema, sale en ayuda para que gestionen la emergencia, ¿sí? Por ejemplo, durante la epidemia de COVID, el servicio de clínica médica del hospital, mi pueblo de Varela tuvo varios profesionales de clínica médica con COVID, entonces el hospital del Cruce le mandó profesionales para apoyar el servicio de clínica médica. Es una forma de mejorar la atención, de coordinarla para mejorar la atención. Bueno, Y sí. una pregunta más, con respecto a los sistemas de salud en su sector público, social y privado, Sí, cuando no es social, no es social, no es social, vamos de vuelta, no es social. Subsector público de la seguridad social. ahí lo cambió. Bueno, y con respecto a eso, cuando nos piden definiciones, bueno, nos definimos las características de cada uno, ¿no? Sí, y sean descriptivos, chicos, porque ayer, por ejemplo, hablaba con un compa de ustedes, de una de mis comisiones, me dice, pero yo escribí, profe. Entonces yo abrí el parcial de y lo miramos juntos. Le digo, no, pero mirá, vos escribiste 3 palabras y el texto tiene muchas más características. Si yo les digo que definan, por ejemplo, el subsector de la seguridad social, van a tener que decir que está sostenido por aportes de patrones o empleadores y empleados, que el criterio tiene que ver con la solidaridad. ¿Por qué la solidaridad? Porque son solidarios entre todos los bancarios, entre todos los de la construcción, entre todos los empleados de comercio, ¿sí? Es decir, ¿qué quiere decir con esto? Yo que, no sé, que trabajo en, no sé, yo soy solidaria con los otros docentes de todas las universidades, porque mi obra social es para, ¿entienden lo que quiero decir? Esa es la solidaridad. Todos los del mismo rubro aportamos para esa obra social, ¿sí? Entonces, el criterio de la solidaridad, los beneficiarios, es decir, ¿a quién va dirigida? Va dirigida a las personas que trabajamos, a nuestras familias y a los jubilados del mismo tema, ¿sí? Entonces, la gestiona, obviamente que la gestiona la gestión queda a cargo de cada rubro, pero la coordina y la supervisa, y el lugar a donde yo me puedo ir a quejar si no me brindan los servicios es la Superintendencia de Servicios de Salud. ¿Y qué servicios me tienen que dar o qué prácticas? Las prácticas, como el piso quiere decir como mínimo me tienen que dar las prácticas médicas obligatorias que están nomencladas en el nomenclador oficial, ¿sí? Entonces, a ver. Ahora A mí me preguntan, te pregunto, Elizabeth, espérame un poquitito que ahora sigo. Entonces, yo tengo que decir todo esto. No puedo escribir 3 palabras. Sí, perdona. ¿Vos querés decir algo de esto? Y sigo con Elizabeth. Contá. no, me preguntaron qué actividades debe realizar un centro de atención de salud. Muy bien. Lo que habíamos hablado antes. Las obligaciones de un centro de salud tiene de trabajar en la promoción y prevención de la salud de la comunidad en donde se encuentra inserto, debe de generar tratamientos, diagnóstico y tratamiento a los problemas de salud de esa comunidad, debe de generar una atención continua, digamos, también tiene que estar basada, tiene que generar atención domiciliaria, eso quiere decir que el centro de salud sale al barrio a atender los problemas,
que no solo tiene que haber promoción, prevención, atención, sino que también tiene que haber rehabilitación. Rehabilitación, cuando yo hablo de rehabilitación, no es solo kinesiológica. Rehabilitación tiene que ver, por ejemplo, si yo identifico a una, no sé, a un niño desnutrido, si yo identifico, no sé, a ancianos con problemas de movilidad y tengo que generar prácticas saludables, caminatas saludables, ¿sí? Y tiene que tener toda la gestión, no solo de todas estas prácticas, sino que también la búsqueda epidemiológica, por ejemplo. ¿Qué es la búsqueda epidemiológica? Es la atención de los problemas de salud de esa población, ¿sí? Yo les decía a los chicos, ustedes hicieron un ejercicio con un ASIS de varela. Entonces, si a mí me dijeran que yo tengo que mirar desde el perfil epidemiológico de esa población, yo diría que debería, por la epidemiología, por las características de los problemas de salud planteados allí, debería decir que tienen que tener un fuerte eje materno-infantil centrado en la lactancia materna, la promoción de la lactancia materna, la promoción de ambientes saludables, la promoción de espacios libres de humo. ¿Por qué? Porque estaba todo contaminado, porque la gente fuma dentro de la casa, ¿sí? Como ejemplo. Eso es perfil epidemiológico, de que es población joven, con mirada materno-infantil y con estos problemas de salud. Si en lugar de hacer una ASIS ahí hubiesen hecho una ASIS de Avellaneda, yo diría que Avellaneda es una población más envejecida, tiene más población vieja, entonces el perfil epidemiológico estaría centrado en lo gerontológico y no en lo materno-infantil. Por eso, cuando se habla de toda la mirada epidemiológica, es muy amplio, mirar todos los problemas de salud que tiene la población en donde está el centro de salud. ¿Sí? Entonces, tendría que decir todo esto. ¿Sí? Y si yo miro un centro, digamos, esas serían todas las actividades dentro del centro de salud. Y vos le tenés que agregar que sería importante que como mínimo en cada municipio hubiera un centro con resolución intermedia, que era lo que estábamos hablando recién. Una unidad con resolución intermedia en donde se puedan atender urgencias, que tuvieran más tiempo de atención. Eso tenés que decir. ¿Eso sería el fundamento? Eso sería lo que tendría que hacer un centro de salud. ¿Sí? Lo que pasa es que, bueno, características similares a las que vimos antes. No, está bien. Está bien. Lo que pasa es que ella me dice, mi profesora me dice que fundamente. Yo le nombré, ella me dice que fundamente. Porque es necesario, vamos de vuelta, porque es necesario que en una comunidad el equipo de salud tenga las siguientes características. ¿Para qué? Para atender, para garantizar la accesibilidad de la población a la atención integrada, longitudinal de sus problemas de salud. Fundamental es argumentar, tal cual, Vicky, es eso. Yo tengo que decir por qué lo digo. A mí, por ejemplo, en uno de los trabajos de vinculación me pusieron armar talleres de adicciones, ¿no? De drogas, no sé, de la marihuana, no me acuerdo qué era, de la marihuana algo. Yo digo, ¿por qué? Fundamentame, porque si en todo el informe no sale nada la marihuana. No dudo que quizás sea útil y todo esto, pero yo tengo que fundamentar por qué digo una cosa. Si no, parece que ustedes tiran fruta. ¿Sí? Y relacionar, tal cual, Vicky, es relacionarlo con el caso. En este caso, con el caso. Hay algunos profes que se lo preguntan, hacen preguntas. ¿Sí? Bueno. ¿Cómo se llama? Si habláramos, pasemos a tratar de pensar otros conceptos, si les parece. ¿O quieren que nos quedemos con esto y seguimos con esto porque quedó duda? Acá quiero contestarle la pregunta a Elizabeth. Elizabeth pregunta,
Cuando dice pensando en la historia de nuestro sistema de salud, ¿cuáles fueron los hechos que generaron en mayor grado el problema? No entiendo. A ver, si yo pienso en la historia, si yo pienso en la historia del sistema de salud de la Argentina, hechos que generaron en mayor grado el problema descrito, en realidad sí, ha tenido que ver tiene que ver más con los temas de la primera parte del parcial. La Argentina, como muchos otros países del mundo, tienen una posición patriarcal en su forma de pensar la organización de la sociedad, y esto también ha tenido que ver con el sistema de salud y con las intervenciones hacia los cuerpos de las mujeres, ¿sí? De hecho, Argentina, por ejemplo, tiene un índice muy alto de cesáreas innecesarias, ¿sí? ¿Cómo se puede intervenir sobre el cuerpo de las mujeres y sobre los cuerpos de los varones? No. Si yo me pongo a pensar, Elizabeth, también para esta misma época, la ligadura de trompas y la vasectomía, que son las dos prácticas quirúrgicas, fueron garantizadas por el plan médico obligatorio, es decir, que la obra social y el prepago me lo tienen que hacer gratis. En el sistema público no hay duda, pero en los otros dos subsectores están incluidos dentro del PMO. Y sin embargo, si ustedes miran, hace unos 2 o 3 años una compañera había estado investigando, nos había contado que había habido menos de 100 vasectomías en todo el país, a pesar de que es gratis, a pesar de que es un derecho, a pesar que debería ser promovido, garantizado, informado. Y si ustedes se ponen a mirar, yo pregunté el año pasado, y en mi hospital base habían habido más de 150 ligaduras de trompas sobre las mujeres. Eso tiene que ver no tiene que ver con una cuestión científica, tiene que ver cómo se estructura la sociedad desde una mirada patriarcal, que sobre el cuerpo de las mujeres se puede intervenir, no así sobre el cuerpo de los varones o sobre las sexualidades. Profe, yo creo que, por mi entender, preguntó de la historia del sistema de salud. Sería a nivel mundial. Viste que habla sobre la historia, de cómo se fue originando y todo eso. Creo que Pero, se basa eso, me parece. a ver, pero ¿les preguntaron en relación al tema del aborto? No, porque no lo entiendo. Yo puedo, a ver, quizás lo que le preguntaron fueron cómo fue, si ustedes me están hablando de los sistemas de salud a nivel internacional, yo podría decir que el primer, si les preguntan en relación a eso, yo podría decir que la primera como organización ha tenido que ver con aquellos sistemas nacionales que se basan en la seguridad social. Y es Alemania como uno de los primeros países que organiza su sistema de salud basados en la creación de aportes por parte de empleadores y de trabajadores. Por eso el sistema de salud alemán responde al sistema del seguro social, del seguro de salud. Yo fue ese tema que no entendí ese punto. Es como que no lo entendí. No. Ustedes tienen que... Un caso como de una persona que no llegó al hospital y que es culpa de eso. A ver, espera. Una cuestión son cosas distintas. Si a mí me preguntan la historia de los sistemas de salud en el mundo, yo voy a pararme en el apunte 6 y voy a mirar cómo se organizan los sistemas de salud en el mundo. Entonces ahí hay 3 modelos distintos y voy a hacer eje en eso, en esos 3 modelos. Si me preguntan con el sistema de salud en la Argentina, es otra cosa. Okay. Porque la Argentina tiene 3 subsectores. Claro. Por eso digo, no entiendo la pregunta, la tendrían que leer. No entendí, lo único que decía en ese punto era si no entendía la pregunta. A ver, y ahí sí. como que me trabé, me quedé en esa, busqué y se me pasó el tiempo y al final no la logré contestar. Bueno, primero ustedes saben que la primera norma para contestar
Hay dos normas para contestar un parcial en remoto. Una es ponerse un café, un mate al lado, en un lugar relajado y tranquilo, leer con calma todo el parcial y después empezar a contestar por la que más sé, porque aparte eso me relaja y me habilita seguir con las otras. No importa el orden en que yo conteste, yo puedo contestar en cualquier orden. Profe, con respecto a eso, cuando yo hice el parcial no podía volver atrás porque me borraba todo lo que yo había escrito. ¿Es depende cómo está hecho el parcial? No, no sé por qué. Muchos lo Sí, bajan, porque... lo escriben en la computadora y después lo suben, lo copian. Ah, Copias todo el parcial y lo pegás en un Word tuyo. Escribís sobre ah, el Word y después copias y lo volvés a pegar. buenísimo. Y acá tengo una definición del sector privado. Es un servicio de salud basado en prestaciones solicitadas por los Para, individuos. vamos de vuelta. Subsector, ¿no me dijiste sector o subsector? ¿No es lo mismo No, subsector privado? no. A ver, Ujú. ¿qué quiero decirle con esto? Digamos, a veces los profes le van a decir, no, no, pero, digamos, es un subsector dentro del sistema de salud, digamos. ¿Sí? Sí, bien. Entonces, A ver, eh, como ustedes lo hayan visto con el profe, ¿cómo lo vieron? no, no, o sea, él nos preguntó sobre subsectores y las definiciones que yo les di estaban incompletas. Bueno, Entonces, contame a la vela que escribiste del privado. bueno, yo escribí esto ahora, Armando Ah, Nuevo. ahí. Es un servicio de salud basado en prestaciones solicitadas por individuos de manera prepaga. Cada persona adquiere el plan de cobertura que desee para cubrir desde sus atenciones básicas de salud hasta las más complejas. No, sí, no, no es así, Anabela, porque en realidad vos es un contrato de servicios, entonces lo que sí o sí te tienen que dar es el PMO, es obligación dar el PMO, de las prácticas médicas obligatorias, eso quiere decir esta sigla. Y vos contratás de acuerdo a tu capacidad de pago, como mínimo te tienen que dar eso, ¿entendés? Pero vos necesitas una neurocirugía y no te lo dan, porque si no está dentro de tus prácticas, si vos tu plan no paga eso, no te lo dan. ¿Entendés? Buenísimo. Vamos de vuelta. Eh, es una contratación de acuerdo a la capacidad de pago de cada uno. Yo contrato, es un contrato. Por eso el principio es mercantil, es un negocio, es mercantil, es un contrato. Y por eso una de las que supervisa o eh, este subsector es la Secretaría de Comercio. ¿Por qué? Porque yo contrato un servicio, es como que yo contratase, no sé, que me arreglen la computadora, no sé, es un servicio. ¿Sí? Pero como mínimo, cualquier prepaga, cualquiera de ellas me tiene que dar el PMO. Después tengo os de binario, os de platino, os de neo, os de oro, os de no sé qué. Y cada una de esas vale más plata y se comprometen a darme más práctica. Entonces, criterio mercantil, de acuerdo a la capacidad de pago, como mínimo me tiene que brindar las prácticas médicas obligatorias, controla la Secretaría de Comercio. Es decir, parte de lo que vos escribiste, tenés que poner todo eso. Bueno, gracias, profe. Ahí lo modifico. ¿Eh? Y no es, por eso te digo, no es que me va a dar todo, no son, el único subsector que me garantiza todas las prácticas es el subsector público. A ver, Elizabeth acá decía, yo tengo dudas, profe, sobre los modelos de sistema de salud en el mundo. ¿Qué duda tenés? Yo también iba a preguntar eso, o sea, el concepto en general del sistema de salud en el mundo.
Depende de la organización. Si yo quiero que ustedes incluso tienen una comparación entre Cuba, Brasil, Estados Unidos y el Reino Unido. Los sistemas, digamos, ¿por qué? Porque ningún sistema de salud es absolutamente puro, ¿entienden? Digamos, hay países que responden al Sistema Nacional de Salud, como puede ser Suecia, Noruega, España, Inglaterra, el Reino Unido, mejor dicho, Reino Unido, Cuba, en donde el país asume la gestión total del sistema de salud en todas sus fases. Esto quiere decir, no solo en el diseño de la política pública, sino en toda la gestión de la atención de la población. También está dividido en regiones con responsabilidades. Digamos, si yo me pongo a pensar en Argentina, diría, está dividido en provincias o regiones y cada región ejecuta o atiende a la población de esa región. ¿Sí? Entonces, el criterio tiene que ver también con la equidad y la búsqueda de la atención integral de toda la población. Es también escalonada, se sostiene con presupuesto nacional, esto quiere decir nacional, provincial y municipal, digamos, se sostiene con el dinero del Estado, digamos, ¿sí? Por ejemplo, Cuba utiliza más o menos el 13% de su PBI, de su Producto Bruto Interno, para sostener el sistema de salud de Cuba, de todo Cuba. ¿Sí? Entonces, se sostiene con las arcas del Estado, también está dividido en escalones y cubre todas las prácticas. ¿Sí? En el de la seguridad social, que es el que tiene más antiguo y que está basado en pleno empleo entre trabajadores, lo que plantea es aportes solidarios de trabajadores y empleadores. Igual el Estado se reserva la atención ante determinadas problemáticas puntuales, como pueden ser algunas contingencias, como algunas discapacidades, por ejemplo, en Alemania está dividido en lo que ellos denominan cajas. Para que piensen ustedes, las cajas son similares a las obras sociales nuestras. ¿Sí? Entonces, el criterio que se basa es la solidaridad, el Estado supervisa y se reserva la atención de algunas de estas contingencias, ¿cómo se llama? Y la atención tiene como, digamos, también evaluación de las atenciones, digamos, supervisión de las atenciones. Porque lo que está pasando a nivel internacional es que es muy difícil dar todas las prácticas a todo el mundo. ¿Sí? Porque aumentan los costos y no hay recursos para bancar todas esas prácticas. Y el Estado se reserva también incluso compensar las diferencias entre las cajas. En Alemania, por ejemplo, el gran tema es lo que sería para nosotros, por ejemplo, camioneros y, no sé, la obra social de los municipales de Avellaneda. Camioneros tienen mucho más dinero porque tienen mucho más afiliados y demás, y la municipalidad de Avellaneda tiene menos afiliados y los afiliados ganan menos, con lo cual hacen menos aporte. Entonces, para este sistema que se basa en aportes de empleadores y empleados o solidarios, no solo para el empleado, sino también para su familia. Y en el subsector privado tiene como referentes a Estados Unidos y Paraguay, es el más inequitativo, se contrata solo, la contratación los servicios son de acuerdo a los seguros contratados, y el Estado también se reserva la función de atender a los indigentes y a los
jubilados, digamos. Se reserva atender a lo más, digamos, tenés que justificar que sos indigente, no es que voy yo y me atiendo. Por eso se dice que es el más inequitativo de todos. ¿Sí? Ahí Vicky decía que a ella le llamó la atención de la película. Sí, obviamente, aquellos que... Lo que pasa es lo siguiente, digamos, tanto el modelo alemán como el modelo cubano o británico, digamos, ustedes tienen que contar es que son países que gastan de su Producto Bruto Interno, una alta parte del presupuesto va para el sistema de salud. Y están muy bien gestionados. Es decir, ¿por qué están bien gestionados? Cuba está basado en la estrategia de atención primaria de la salud. Y el Reino Unido también, en cierta medida, como organiza su sistema de salud, ¿sí? Porque lo organiza por escalones. Recuerden que el informe Dawson, que fue el primer tema que nosotros vimos este año, es de 1920, y ya en ese momento Dawson dice, la mejor forma de atender a la población y con cercanía geográfica, con un consultorio, en ese momento se hablaba de consultorio cercano, y con un hospital cercano. Entonces, ustedes fíjense que son países que vienen con larga historia sobre el derecho a la salud, ¿sí? Derecho humano a la salud. Y en Alemania se piensa en una sociedad con pleno empleo en blanco. Entonces, ahí es mucho más sencillo gestionar porque los aportes sí o sí van a salir, ¿sí? Cuando hay pleno empleo en blanco, las cajas pueden recaudar ese dinero para atender los problemas de salud de sus afiliados, ¿sí? Y el Estado a lo sumo compensa algunas disparidades entre las cajas. El tema es cuando no hay pleno empleo, ¿sí? Profe, y cuando en el caso nos piden una ley, por ejemplo, Sí. decir, bueno, pertenece a tal ley, damos el número de la ley y las diferentes características Sí. comentando. Sí, pero no copien ustedes tienen que explicar, Claro, no claro, copien ni pongan 3 palabras. claro. Si yo digo que la ley de parto respetado, tengo que decir que es una ley que le garantiza no solo a la mujer, sino también al niño y al resto de su familia determinados derechos que tienen que ver con una atención que respete los derechos humanos, que respete la intimidad, la privacidad, no realizar prácticas invasivas, ser informada y de todos los procesos de médicos, o no solo médicos, perdón, de todos los procesos de salud que se llevan adelante y de ser, ¿por qué digo no solo médicos? Porque también puede ser que, por ejemplo, alguien esté muy angustiado, una mujer esté muy angustiada porque su mamá murió ayer y está en pleno trabajo de parto. Entonces yo voy a necesitar a alguien de psicología que venga a evaluar, a acompañar, a trabajar con ella. Pongo un ejemplo común, ¿sí? Por eso me corregí, dije no solo médicos, ¿sí? Entonces, tiene derecho a estar acompañado por un referente afectivo, que no tiene por qué ser el esposo ni la pareja, puede ser cualquiera, o a no estar acompañada por nadie, porque si yo no quiero, ¿cómo se llama? Puedo estar sola, es mi derecho. Y a la vez también tiene derecho a recibir información sobre pautas de salud, de cuidado de la salud, como puede ser alimentación, como puede ser lactancia, como puede ser todo el tema de intento de dejar de consumos problemáticos, como por ejemplo alcohol, tabaco o drogas. Tiene derecho el niño también a ser respetado en su intimidad, a estar siempre que sea posible, a estar con su madre y si no con el referente familiar.
eh, por eso vieron hace mucho tiempo, si ustedes miran películas viejas, ven que los bebés están en una nursería y está probado que eso afecta el vínculo. Entonces, si supongamos la mamá tuvo una cesárea, el bebé tiene derecho, el bebé no tiene ningún problema de salud, tiene derecho a estar con el padre. ¿Sí? Antes te lo dejaban en la nursería y lo veía después de 14 horas, qué sé yo. ¿Sí? Entonces, hay muchos derechos, no pueden escribir 3 palabras. A mí me escribieron, tiene derecho a estar acompañada por el marido o un referente a lo que sí, está bien, pero la ley tiene un montón de características y yo tengo que ponerlas todas, las tengo que explicar. ¿Sí? Tiene derecho a no ser sometido a investigaciones científicas y de serlo tengo que firmar un consentimiento informado. ¿Sí? Tiene derecho al alta con resumen de historia clínica, tiene derecho ¿cómo se llama? A la intimidad, digamos. Hay un montón de derechos, no pueden escribir 2 palabras. Por eso les decía, hagan resumen de cada ley y después, cuando llegue el momento, lo van a tener ahí a mano. Por ejemplo, hola, profe, hago una consulta. Por Sí. ejemplo, con esto de la vacuna, que es un tema actual, ¿no? Sí. Con el tema de la vacuna del COVID, Sí. algunas personas que tienen derecho a negarse también, o sea, eso es un derecho. Yo puedo y si quiero. Es que, a ver, ni siquiera es eso. A ver, para darte la vacuna del COVID, hoy por hoy tenés que firmar un consentimiento informado. Y el consentimiento informado, en estos momentos, porque la vacuna no está comprobada, no está en fase 5, está en fase experimental. Entonces me tienen que ir. La gente que estuvo, que está en los grupos que están testeando ahora, firman un consentimiento informado y son asesorados previamente y luego tienen un seguimiento clínico, telefónico y tienen seguimiento profesional. No te pueden meter en un protocolo de investigación sin que vos firmes que querés hacer. Porque yo escuchaba que era obligatorio, entonces por eso pregunto. Paremos de escuchar huevada. Sí, no, está bien, pero digo, volvemos nuevamente. Si yo me paro en la ley de derechos del paciente, voy a encontrar un montón de características que hablan de que toda práctica de cuidado de la salud que lleva adelante el equipo de salud con mi persona o algún miembro de mi familia, deben de ser informadas. Es decir, si a mí hoy me dan un un antidepresivo, me tienen que informar qué es, por qué me lo dan, para qué sirve, cuáles son las contraindicaciones, cómo me voy a sentir los primeros días, cuánto tiempo tengo que esperar a que me encuentre mejor de ánimo, qué sé yo. Todo eso hace a la información, al derecho a la información, al respeto de la intimidad, de la privacidad, al respeto de las pautas religiosas o culturales. ¿Sí? Claro. Pero la gente, hago esa consulta porque la gente no sabe, o sea, en general no sabe los derechos. Por eso estamos dando en primer año esta ley, pero léanla, por Dios, pedo. ¿Sí? Por eso digo, ustedes tienen que justificar, no vale que escriban así como y aparte déjense de cortar y pegar porque un día esto nos infartamos todos. No corten y peguen, porque así, así no se hace un parcial, son universitarios, hagan resumen. Profe, una pregunta, en caso de las personas que trabajan, personal de salud, ¿están obligados a recibir esa vacuna o no? No, volvemos de vuelta. El personal de salud tiene prioridad, es al revés. El personal de salud tiene prioridad en la opción, ¿entendés? Tiene prioridad en la acción, digamos. Yo voy a tener prioridad, me van a preguntar primero a mí que a vos, ¿entendés? Porque yo soy personal de salud. Ahora yo puedo negarme a vacunar, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, digamos, ahí también después tenés otros temas de salud que tienen que ver con las ART, con las aseguradoras de riesgo de trabajo.
¿sí? Pero bueno, ese es otro tema. Nunca Claro, más, ninguna práctica, vamos de vuelta, ninguna práctica de salud es obligatoria, ¿sí? Y de hecho, bueno, acá ves Vicky pregunta, de hecho, el gran tema con la vacunación de los niños es que como los niños no pueden decidir por sí solos y deciden otros adultos, si esto los pone en riesgo de vida. Y técnicamente, ustedes no lo han visto porque son jóvenes, pero técnicamente, digamos, no sé, cacharse una tuberculosis sin vacuna es muy, pero muy, pero muy, pero muy grave. ¿Sí? Entonces digo, el tema con los niños y la vacunación tiene que ver con el gran cuestionamiento que se hace, que el Estado debería de garantizarle a los niños su derecho a la vacunación. ¿Sí? Por eso la vacunación es obligatoria. Pero en un determinado esquema nacional, la vacuna del COVID no está dentro del esquema nacional. Y no está, entre otras razones, porque todavía no ha terminado las fases que debe de tener una vacuna para ser considerada posible de aplicar. está bien. Entonces no hay obligación los que trabajan en salud, porque yo también trabajo en salud, por eso hago esa consulta, y No, no me pienso vacunar porque no me pienso prestar a que experimenten conmigo hasta que no esté algo seguro. Claro, yo pregunto también por mi mamá que trabaja de salud y le comentaron el trabajo de que la vacuna y todo eso. vamos de vuelta. Yo también trabajo en salud. Y vamos a ir cerrando, me tengo que ir a trabajar. Vamos de vuelta. De acá a que la vacuna llegue y que la investigación, que los informes científicos se terminen, cuando llegue el momento, veremos. Por ahora no llegó el momento. No adelantemos ni para un lado ni para el otro. Cuando llegue el momento, se verá el informe si existen efectos adversos. Si existen efectos adversos, uno decide si quiere o no vacunarse. Si no existen efectos adversos más relevantes, yo me voy a vacunar. Pero digo, esperemos a que llegue el informe. Todavía no terminó. Así que todo esto es futurología. Cuando llegue el futuro, vemos. Por ahora, Sí, pero está bien, pero no es muy futurología, profesora, porque están mandando un link, por lo menos a mí me mandaron en mi trabajo, es falso. de los documentos, de hacer los nuevos documentos de DNI, que podés entrar en esa página y ahí, Es falso ese link. A mí también me llegó, es falso el link. No existe ¿Y ese qué link. quieren con ese link entonces? Y viste que las fake news, no sé, todas estas cuestiones nuevas que hablan de esta información trucha que circula en los drones, bueno, todas estas cuestiones truchas. Es falso. Y de hecho, si ustedes se paran en el sistema de salud, nosotros tenemos el derecho, vamos de vuelta, si yo veo el tema de los sistemas de salud, el sistema de salud en la Argentina, y sé que las prácticas son integrales y demás, yo puedo decir, no hay ninguna barrera en la Argentina para recibir prácticas de salud, ni porque, a ver, llega cualquiera al centro de salud, al hospital y demás, y necesita operarse de una apendicitis, aunque haya llegado ayer de Paraguay, se la opera. Y la vacuna es lo mismo, es falso. Por eso le digo, bajemos un cambio y esperemos. Cuando llegue el momento se evalúa. Total, tiempo tenemos. Bueno, chicos, los dejo porque me tengo que ir al centro de salud. Así que les mando un beso. Les dejo, ahora les escribo acá mi celular si quieren hacerme alguna otra pregunta en otro momento. No voy a contestar rápidamente. 15.483. Así que no voy a contestar, capaz que no les contesto rápidamente, y no sean ridículos y no me manden un mensaje a las 10 de la noche porque ya me lo hicieron y no puedo, a esa hora olviden.
Yo me levanté a las 5:30 de Bueno, la mañana. Imaginen, a las 11 de la noche, no sé ni quién soy ni hacia dónde voy. Así que, bueno, les mando besos, mucha suerte a estudiar. gracias. Hasta Besito. luego.